Bienvenidos y bienvenidas sean a un nuevo vídeo aquí en su canal favorito. ¡Qué emoción tenerlos de vuelta! Si son nuevos por aquí, un abrazo enorme y esperamos que se sientan como en casa. Y si ya son parte de esta gran familia, gracias por su apoyo incondicional. Sin ustedes, nada de esto sería posible. De verdad, son lo máximo. Hoy, damas y caballeros, nos adentraremos en un universo que sé que les fascina. Un universo lleno de miradas cómplices, sonrisas nerviosas y una química que traspasa la pantalla. Sí, hablaremos de Mert Ramazan Demir y Afra Saraoglu. Prepárense porque lo que vamos a analizar hoy es algo que definitivamente los sorprenderá. Agárrense de sus asientos, porque este viaje va a estar lleno de emociones, análisis profundos y por supuesto mucho chisme. Antes de que nos sumerjamos de lleno, quiero recordarles algo súper importante: suscríbanse al canal. Si todavía no lo han hecho, este es el momento perfecto. Activen la campanita para que no se pierdan ni uno solo de nuestros vídeos, y así estén siempre al tanto de todas las novedades, chismecitos y análisis que tenemos preparados para ustedes. Vamos, anímense. Un clic no cuesta nada y nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido que les encante. Imagínense la cantidad de contenido increíble que podemos crear juntos si todos se suscriben y activan la campanita. Es una meta que podemos alcanzar. Ahora sí, manos a la obra. Mert y Afra y Mert. ¿Qué decir de esta pareja que ha conquistado corazones en todo el mundo? Desde su explosiva actuación en Yalan han dejado a todos boquiabiertos. Su interpretación de Ferit y Seyran es simplemente magistral, y la conexión que demuestran en pantalla es innegable. Pero, ¿qué hay detrás de las cámaras? ¿Existe algo más que una simple amistad profesional? Esa es la pregunta del millón, ¿verdad? Y hoy vamos a intentar responderla, o al menos, a acercarnos lo más posible a la verdad. A lo largo de este vídeo vamos a analizar a fondo cada detalle, sus miradas durante las entrevistas, sus interacciones en redes sociales, los pequeños gestos que a veces pasan desapercibidos, pero que nosotros, como buenos detectives de Internet, vamos a desenmascarar. Vamos a desmenuzar cada rumor, cada declaración, cada pista que nos pueda indicar si entre ellos hay algo más que una bonita amistad. No vamos a dejar piedras sin remover, ni detalles sin analizar. Vamos a convertirnos en los Sherlock Holmes del mundo del espectáculo. Y es que, seamos honestos, la química que desprenden es palpable. Cuando los vemos juntos, ya sea actuando o fuera del set, hay una energía especial, una conexión que no se puede fingir. Sus miradas se cruzan, sus sonrisas son cómplices, y a veces hasta parecen hablar un idioma que solo ellos entienden. ¿Será pura imaginación nuestra? ¿O realmente hay algo más profundo que no nos están contando? Esta es la pregunta que nos quema por dentro a todos los que seguimos su trabajo. Recuerdo una entrevista en particular, donde les preguntaron directamente sobre los rumores de romance. Ambos se rieron, negaron rotundamente cualquier relación sentimental, y afirmaron ser solo muy buenos amigos. Pero, ¿notaron cómo se miraron después de responder? ¿Vieron esa pequeña sonrisa que se dibujó en el rostro de Afra? Esos son los detalles que no podemos ignorar. Es como si quisieran decir algo con la mirada, algo que no pueden expresar con palabras. Esos pequeños detalles son los que nos hacen sospechar que hay algo más. También hay que tener en cuenta el contexto en el que se conocieron. Estaban grabando una serie juntos, pasando largas horas en el set, compartiendo momentos de tensión, alegría y camaradería. Es natural que se crearan lazos fuertes, que surgiera una amistad sincera. Pero, ¿es posible que esa amistad haya evolucionado a algo más? El ambiente de trabajo, las largas jornadas, la convivencia constante, todo esto puede influir en la creación de sentimientos más profundos. Los fans, por supuesto, están divididos. Hay quienes creen firmemente que son solo amigos y que todo el alboroto es producto de nuestra imaginación colectiva. Y hay otros como yo que vemos señales por todas partes y que estamos convencidos de que hay algo más que no nos están revelando. Los fans son los ojos y oídos de esta historia, y sus opiniones son muy importantes para nosotros. Incluso he visto vídeos en internet de fans que analizan minuciosamente cada escena de Yalan, buscando pruebas de que Mert y Afra están enamorados en la vida real. Analizan la forma en que se toman de la mano, la intensidad de sus miradas, la manera en que se abrazan. Es impresionante el nivel de detalle al que llegan.
Es como si fueran detectives profesionales, buscando pistas en cada fotograma de la serie. Pero más allá de los rumores y las especulaciones, lo que realmente importa es el talento y la dedicación que ambos demuestran en cada proyecto que emprenden. Mert es un actor increíblemente versátil, capaz de interpretar personajes complejos y multifacéticos con una maestría asombrosa. Y Afra es una actriz con una belleza y un carisma que conquistan a cualquiera. Juntos forman un equipo imparable. Su talento es innegable y su trabajo es lo que nos ha reunido aquí hoy. Y hablando de talento, ¿han visto los proyectos individuales de cada uno? Mert ha participado en varias series y películas que han sido aclamadas por la crítica, demostrando que es mucho más que un simple rostro bonito. Su capacidad para transformarse en diferentes personajes es impresionante. Y Afra, por su parte, ha protagonizado campañas publicitarias de grandes marcas y ha demostrado su talento como modelo y actriz. Su belleza y carisma la han convertido en una de las actrices más solicitadas de Turquía. Pero volviendo al tema central de este vídeo, la pregunta sigue en el aire: ¿Mert y Afra son solo amigos o hay algo más? La verdad es que solo ellos lo saben. Y quizás nunca lo sabremos con certeza. Pero lo que sí podemos hacer es seguir disfrutando de su trabajo, apoyando sus carreras y, por qué no, fantaseando un poquito con la idea de que su amor traspase la pantalla y se convierta en realidad. Soñar no cuesta nada, y a veces la realidad supera la ficción. Ahora, vamos a hablar de las redes sociales. ¿Han notado cómo interactúan en Instagram? A veces se comentan las fotos, se dan me gusta, se etiquetan mutuamente. Son gestos pequeños, sí, pero que pueden significar mucho. Especialmente si tenemos en cuenta que son dos personas muy reservadas con su vida privada. Cada me gusta, cada comentario, cada etiqueta, todo es analizado con lupa por los fans, buscando pistas que confirmen sus sospechas. Además, hay que considerar el factor de la fama. Ambos son figuras públicas, constantemente acosadas por los paparazzi y la prensa del corazón. Es comprensible que quieran mantener su vida personal alejada del ojo público, especialmente si están empezando a construir una relación sentimental. La fama puede ser un arma de doble filo, y es comprensible que quieran proteger su privacidad. Pero a pesar de todos sus esfuerzos por mantener el secreto, siempre hay filtraciones, rumores y fotografías que terminan saliendo a la luz. Y esas pequeñas migajas de información son las que alimentan nuestra curiosidad y nos hacen seguir especulando sobre su relación. Es como un juego del gato y el ratón, donde los paparazzi intentan capturar el momento perfecto, y ellos intentan evitarlo a toda costa. Y no olvidemos el poder de los fans. Los fans son capaces de descubrir detalles que ni siquiera los propios protagonistas son conscientes. Analizan cada entrevista, cada fotografía, cada publicación en redes sociales, buscando pistas que confirmen sus sospechas. Y a veces lo logran. La dedicación y el ingenio de los fans es realmente admirable. Por ejemplo, hubo una ocasión en la que Afra publicó una foto en Instagram con un collar que casualmente era muy parecido a uno que Mert había usado en una entrevista. ¿Coincidencia? No lo creo. Este tipo de detalles son los que nos hacen pensar que hay algo más que una simple amistad. Y también está el tema de los viajes. Se rumorea que ambos han viajado juntos en secreto, aprovechando sus días libres para alejarse del bullicio de la ciudad y disfrutar de un poco de privacidad. ¿Será cierto? Solo el tiempo lo dirá. Si estos rumores son ciertos, significaría que realmente están intentando construir algo juntos, lejos de los focos y la presión mediática. Pero independientemente de si son novios o no, lo que es innegable es que Mert y Afra tienen una conexión especial. Se complementan a la perfección, se apoyan mutuamente y se admiran profesionalmente. Y eso es lo que realmente importa. Su relación, sea cual sea, es una fuente de inspiración para muchos. Así que, después de todo este análisis exhaustivo, ¿a qué conclusión llegamos? ¿Mert y Afra son solo amigos o hay algo más? La respuesta, como ya dije, solo la conocen ellos. Pero lo que sí podemos afirmar con certeza es que su química es innegable, su talento es indiscutible y su futuro es brillante. Y eso es lo que realmente importa al final del día. En resumen, hemos analizado la conexión innegable entre Mert Ramazan Demir y Afra Saraoglu, desde sus interacciones en Yalan hasta sus gestos fuera de la pantalla. Hemos examinado rumores, entrevistas y redes sociales, tratando de descifrar si hay algo más que una amistad.
La verdad, como siempre, es compleja y quizás nunca la sepamos con certeza, pero la magia que comparten es innegable. Y esa magia es lo que nos ha mantenido pegados a la pantalla durante toda esta serie. Bueno, mi gente, llegamos al final de este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. La verdad es que me encanta hablar de este tipo de temas, analizar cada detalle y compartir mis opiniones con ustedes. Es una forma de conectar y de sentirnos parte de una comunidad. Quiero agradecerles de todo corazón por haber llegado hasta aquí, por dedicar su tiempo a ver este vídeo. Son lo máximo. Su apoyo significa el mundo para mí y me motiva a seguir creando contenido que les guste. Sin ustedes, nada de esto sería posible. Ahora, quiero que me cuenten en los comentarios qué opinan ustedes sobre este tema. ¿Creen que Mert y Afra son solo amigos, o hay algo más? ¿Cuáles son sus pruebas favoritas? Quiero leer sus opiniones. No se corten, déjenme saber todo lo que piensan. Vamos a crear un debate sano y divertido en los comentarios. Y por último, pero no menos importante, quiero pedirles que le den un me gusta a este vídeo si les gustó, que lo compartan con sus amigos y familiares, y que se suscriban al canal si todavía no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguna de nuestras novedades. Su apoyo es fundamental para que podamos seguir creciendo y creando contenido de calidad. Muchísimas gracias por todo su apoyo. Les mando un beso enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. Y recuerden, sigan soñando y creyendo en la magia.